El monje que vendió su Ferrari. Este libro no es solo una historia, es un viaje hacia tu propia libertad interior. Aquí encontrarás herramientas para despertar, tomar control de tu mente, tus emociones y tus decisiones, y transformar tus hábitos para vivir con claridad, propósito y paz. Cada página es una invitación a reflexionar, cuestionarte y avanzar, paso a paso, hacia la vida que realmente mereces. Si estás dispuesto a mirar dentro de ti y tomar acción, este libro será tu guía. El viaje comienza ahora, y solo depende de ti dar el primer paso. Prólogo. No fue un problema lo que me hizo detenerme. Fue darme cuenta de que algo ya no se sentía igual. Pensé que había cambiado. Que había aprendido a vivir con más calma, a entenderme mejor, a dejar atrás lo que antes me desgastaba. Pero con el tiempo descubrí una verdad incómoda: la paz no se mantiene sola. No se pierde por culpa del mundo, sino cuando dejamos de cuidar lo que nos transformó. Este libro no nace de una caída, sino de una toma de conciencia. Cambiar no es el final. Lo difícil es sostener el cambio día tras día. Si alguna vez sentiste que avanzaste, que creciste, pero aún así algo dentro de ti volvió a sentirse vacío, este camino también es para ti. Porque a veces, el verdadero viaje comienza cuando decides no volver a perderte. Capítulo 1. El éxito que volvió a doler. Durante mucho tiempo creí que la vida debía sentirse de cierta manera. Que la plenitud, la calma y la felicidad eran estados que llegaban después de luchar, de sacrificar, de correr tras lo que parecía importante. Y durante años, esa idea me sostuvo. Me hizo trabajar duro, me hizo renunciar a cosas que no llenaban, me enseñó a priorizar. Parecía lógico: si sufrías un tiempo, después llegarías a la paz. Y por un tiempo, funcionó. Alcancé estabilidad. Dejé atrás el caos, el desorden, los días en los que me sentía arrastrado por mi propio ritmo. Había aprendido a respirar antes de reaccionar, a decir no cuando algo no me convenía, a priorizar mi energía y tiempo. Incluso algunas personas comenzaron a mirarme con admiración, como si yo hubiera descubierto algo que ellos aún no conocían. Eso me hizo sentir valioso, reconocido, seguro de que estaba haciendo lo correcto. Desde afuera, parecía perfecto. Desde dentro, no lo era. Empecé a notar pequeños signos, casi invisibles, de que algo no estaba bien. Pequeñas grietas que nadie veía, pero que yo sentía con intensidad. Una ligera desconexión, momentos de vacío entre mis actividades, un cansancio que no tenía nombre. Me preguntaba, en silencio, si realmente estaba viviendo o simplemente siguiendo un guión aprendido. Cada día era ordenado, cada acción planeada, pero el corazón no latía con la misma fuerza. La rutina, que antes me daba seguridad, comenzó a sentirse como una cárcel invisible. No había alarma, ni caos, ni crisis dramática. Solo un peso silencioso que me recordaba que no todo estaba bien. Fue entonces cuando entendí algo fundamental: había cambiado muchas cosas externas, mis hábitos, mis relaciones, mis prioridades, pero había dejado de cuidar lo más importante, mi presencia consciente en cada momento. Había aprendido a vivir de forma más tranquila, pero había abandonado la disciplina que sostenía esa calma. La paz se había vuelto costumbre. La reflexión se había convertido en repetición automática de frases que antes me inspiraban. La conciencia, en un eco distante. Y yo, creyendo que todo estaba en orden, caminaba por la vida como si el simple hecho de haber cambiado antes garantizara que nunca volvería a perderme. Eso es lo más peligroso, el éxito que adormece. Porque el éxito no siempre llega con estruendo. A veces regresa con un rostro amable, estabilidad, calma, reconocimiento. Y ese rostro, en silencio, puede atraparte en una falsa sensación de seguridad. Me senté una noche, solo, y lo sentí con claridad: no estaba perdido por el mundo, ni por la falta de dinero, ni por el estrés. Estaba perdido por no mirar dentro de mí mismo. Había olvidado la honestidad que una vez me impulsó a cambiar. Había dejado de preguntarme si mis acciones, mis decisiones, mis hábitos realmente me acercaban a la persona que quería ser. Nadie habla de esto. Nadie advierte que después de sanar, después de crecer, después de despertar, aparece un nuevo desafío: sostenerse, mantenerse consciente, no conformarse con la comodidad. Porque crecer no termina en la meta, crecer comienza de nuevo cada día. Esa noche comprendí que la verdadera prueba no estaba en lo que logré. Estaba en lo que hacía ahora con lo que había logrado.
La vida me mostraba que la estabilidad podía ser tan peligrosa como el caos. Que la calma sin disciplina se vuelve anestesia. Que la rutina puede disfrazarse de paz y robarnos lo que tanto nos costó encontrar. Sentí miedo, lo confieso. No un miedo aterrador, sino uno silencioso, profundo, que me recorrió todo el cuerpo. El miedo a darme cuenta demasiado tarde, a vivir años sin notar que ya no estaba presente, a perder nuevamente lo que tanto había costado conseguir. Fue un momento revelador. Un instante en el que entendí que el viaje no termina cuando alcanzas la paz. El viaje empieza de nuevo cuando descubres que la paz puede escaparse si no la sostienes. Y así, con esa mezcla de temor y claridad, entendí que este capítulo de mi vida apenas comenzaba. No era un regreso al caos. No era un retroceso. Era la oportunidad de aprender a vivir la paz de manera consciente, profunda y permanente. Ese fue el día en que entendí, el éxito puede volver a doler, y que la verdadera transformación no termina nunca. Que cambiar es fácil comparado con sostener el cambio, y que permanecer consciente es la batalla más importante de todas. Apenas estaba comenzando, y esta vez, sabía que el camino sería diferente. Capítulo 2. Cuando la calma se convierte en rutina. Al despertar, lo primero que hice fue mirar el techo. No esperaba nada especial. Ni una revelación ni un recordatorio de propósito. Solo un techo. Blanco, silencioso, igual que todos los días. Y sin embargo, sentí un vacío, un espacio hueco que me hablaba más fuerte que cualquier alarma o pensamiento racional. La calma que había alcanzado se estaba convirtiendo en rutina. Había aprendido a organizar mi vida, a controlar mi mente, a priorizar lo importante. Había dejado atrás la ansiedad, la prisa y los hábitos que antes me desgastaban. Pero lo que antes me hacía sentir vivo, ahora se había transformado en un acto mecánico, meditación por costumbre, ejercicios por obligación, lecturas por rutina, respiraciones que ya no eran respiraciones, sino un ritual que repetía como quien repite un número sin entenderlo. Esa sensación de todo en orden, se volvió incómoda cuando me di cuenta de que no estaba presente realmente en ninguna de esas acciones. Hacía las cosas bien, pero sin sentirlas. Aprendí a decir que no a lo que no quería, pero no escuchaba lo que realmente deseaba. Estaba vivo, pero no plenamente consciente. Sentado en mi escritorio, observando cómo los rayos del sol entraban por la ventana, pensé, ¿cuánto tiempo llevo viviendo así? Durante años luché por alcanzar la paz, por ordenarme, por sanar mi mente y mis emociones. Y ahora, que lo había logrado en apariencia, me encontraba atrapado en algo más sutil y más peligroso, la comodidad disfrazada de paz. Nunca había pensado en esto antes. Cuando escuchamos hablar de despertar, de equilibrio, de plenitud, todo parece mágico, como si al alcanzar la calma se resolviera automáticamente todo. Pero no es así. La calma, por sí sola, no transforma. Es solo un espacio vacío que puede llenarse de costumbre, distracción y olvido de uno mismo. Esa mañana recordé cómo me sentía cuando estaba perdido, el miedo, la ansiedad, la confusión. Ahora esos sentimientos habían desaparecido, sí, pero el vacío era diferente. Más silencioso. Más insidioso. No me golpeaba ni me obligaba a reaccionar. Solo estaba allí, recordándome que la transformación no se sostiene por sí sola. Que la rutina puede engañarte, haciendo creer que estás evolucionando cuando en realidad solo estás repitiendo los mismos patrones, con menos ruido. Sentí una mezcla de frustración y desilusión. ¿Cómo podía haberme ilusionado con la idea de que la paz era un destino final? ¿Cómo podía pensar que una vez aprendida, la calma se mantendría sin esfuerzo? Ese fue el momento en que comprendí una verdad dura. La paz requiere constancia, presencia y disciplina diaria, no simplemente buenas intenciones o hábitos mecánicos. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire, movimiento, romper la rutina física al menos. Mientras caminaba por calles que conocía de memoria, cada paso parecía revelar un patrón que antes no veía. Personas caminando en automático, conversaciones vacías, gestos repetidos, todo a mi alrededor parecía reflejar lo que yo mismo sentía por dentro. La rutina, pensé, no es solo de la vida externa. Es también de la mente. Dejar de cuestionar, dejar de observar, dejar de sentir con atención. Ese es el peligro silencioso que nadie advierte. Entonces apareció la primera chispa de conciencia, una sensación de urgencia silenciosa, casi imperceptible, que me decía que debía cambiar algo.
No de forma dramática, no con un gesto espectacular, sino de manera real y profunda, volver a mirar mi vida con ojos despiertos, no con ojos de costumbre. Ese día, al regresar a casa, me senté de nuevo en silencio. Me prometí algo, no dejar que la rutina me robara la vida otra vez. No me permitiría caer en la ilusión de que la calma automática es suficiente. Había aprendido a vivir de otra manera, sí, pero ahora debía aprender a sostenerlo de verdad. Porque la rutina es traicionera. No te avisa que te roba la presencia. No golpea ni hace ruido. Solo se instala, y poco a poco, sin darte cuenta, convierte la paz en anestesia y la vida en una repetición mecánica de lo que alguna vez fue un despertar verdadero. Esa noche, antes de dormir, escribí estas palabras en mi cuaderno. No basta con encontrar la calma. Hay que vivirla cada día, en cada gesto, en cada pensamiento, en cada decisión. La disciplina de la conciencia es el verdadero camino, y no permite descansos ni atajos. Y con eso, comprendí que este capítulo de mi vida apenas comenzaba. Que la transformación que creí haber alcanzado era solo el inicio de un camino mucho más profundo. Que despertar no es un evento único, sino un esfuerzo diario. Y que, si quería sostener la paz que tanto había buscado, debía estar dispuesto a mirar dentro de mí mismo, sin excusas, sin distracciones, sin la comodidad de creer que ya estaba completo. Capítulo 3. El ego que se disfraza de sabiduría. Los días siguientes a mi revelación sobre la rutina pasaron con una extraña mezcla de claridad y miedo silencioso. Por un lado, sabía lo que debía hacer. Volver a vivir consciente, recuperar la presencia que había perdido, mirar cada acción con atención. Por otro, algo en mí resistía. Algo me decía que ya sabía todo lo necesario, que había aprendido suficiente, que esta nueva incomodidad era solo un capricho de mi mente. Ese algo, era mi ego. Nunca lo había reconocido con claridad. Antes pensaba que el ego estaba en la ambición desmedida, en la codicia o en la necesidad de aprobación. Pero ahora entendí que el ego también puede disfrazarse de sabiduría, de conocimiento, de logro. Puede aparecer como calma, como rutina, como seguridad, y convencerte de que no necesitas más transformación. Un día, mientras caminaba por el parque, lo sentí con fuerza, me miré en el reflejo de un charco de agua y vi a un hombre que parecía tranquilo, consciente, incluso iluminado, pero con la mirada de alguien que no se cuestionaba nada. Era un reflejo de lo que creía ser, y a la vez, un recordatorio brutal de lo que realmente era, alguien atrapado en su propio ego espiritual. Fue en ese momento cuando apareció él. Un hombre mayor, de mirada intensa, pero serena. No tenía apariencia de maestro ni de sabio, no vestía túnicas ni enseñaba con frases grandilocuentes. Simplemente caminaba. Y parecía ver todo lo que yo estaba tratando de ocultar, mi miedo, mi orgullo, mi rutina disfrazada de paz. Veo que has aprendido mucho, dijo sin acercarse demasiado, con voz suave. Pero también veo que has olvidado lo más importante. No entendí al principio. ¿Qué es lo más importante? Pregunté, un poco incómodo. Él sonrió, pero no respondió con palabras fáciles. Se limitó a señalar el charco donde se reflejaba mi rostro y luego el cielo detrás de mí. Mira, dijo. Entre lo que crees que eres y lo que realmente eres, hay un espacio. Ese espacio se llena con tu ego cuando te olvidas de observarte. Tu paz puede ser auténtica, o solo un disfraz cómodo. ¿Cuál es la tuya? Me quedé en silencio. No había respuesta automática. No había frases aprendidas que pudieran salvarme. Era una pregunta que dolía porque no podía ignorarla. Era una verdad incómoda, yo no sabía si mi paz era real o solo un reflejo de lo que había aprendido a repetir. Ese encuentro cambió algo en mí. No me dio soluciones ni recetas. No me prometió tranquilidad ni felicidad instantánea. Me confrontó con la realidad, mi ego podía disfrazarse de sabiduría, y yo no lo estaba notando. Durante días, sus palabras resonaron en mi mente. Cada rutina, cada acción automática, cada pensamiento que creía consciente, comenzó a mostrar sus grietas. Descubrí que el problema no era lo que hacía, sino cómo lo hacía, con atención plena o con el simple hábito de repetir lo que alguna vez funcionó. Esa realización me dio miedo, sí, pero también me dio un impulso. Porque por primera vez entendí que el verdadero aprendizaje no está en acumular conocimiento, sino en enfrentarte a tu propio ego y reconocerlo. El ego se viste de muchas formas. Rutina disfrazada de disciplina. Conocimiento disfrazado de sabiduría.
Seguridad disfrazada de verdadera calma. Y lo peor, nos hace creer que estamos avanzando cuando en realidad solo estamos caminando en círculos. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, sentí que algo dentro de mí comenzaba a moverse. No era iluminación ni comprensión instantánea. Era el primer paso de algo mucho más grande, la disposición a mirarme a mí mismo sin adornos, sin excusas, sin máscaras. Comprendí que este camino no iba a ser cómodo. Que aprender no sería fácil. Que cada día requeriría presencia, disciplina y, sobre todo, humildad para reconocer lo que aún no entendía. Ese fue el inicio real de mi transformación. Porque antes había aprendido a despertar. Pero ahora comenzaba a despertar de verdad. Capítulo 4. El encuentro que incomoda. Los días posteriores al encuentro con aquel hombre mayor fueron extraños. Cada momento de calma traía consigo la sombra de su pregunta: ¿cuál es tu paz, la auténtica o la que solo repites por hábito? No podía ignorarla. Ni esconderla. No había escapatoria en la rutina ni en los hábitos aprendidos. Cada gesto mecánico se sentía vacío, cada pensamiento repetido me recordaba que había dejado de mirar de verdad. Un día decidí salir nuevamente a caminar. No sabía si buscaba respuestas o simplemente necesitaba moverme. Mientras recorría un sendero rodeado de árboles, vi a aquel hombre nuevamente. No me esperaba encontrarlo, y tampoco esperaba lo que iba a suceder. Te estaba esperando, dijo simplemente, como si hubiera sabido que llegaría. No entendí al principio. ¿Esperarme? Pregunté, incrédulo. Sí. Pero no para darte respuestas, sino para que empieces a hacer preguntas que realmente importan, respondió, sonriendo con calma. Lo seguí, caminando en silencio. Cada paso me recordaba mi inquietud interna. No quería reconocerlo, pero sentía que mi vida había caído en una especie de zona cómoda que lentamente me adormecía. Y él lo sabía. Mira, dijo de repente. Hay dos caminos que los seres humanos suelen tomar después de un despertar. Uno es fácil, cómodo, el de creer que ya aprendiste todo, que ya eres suficiente. Ese camino termina con rutina, aburrimiento, desconexión. El otro es difícil, es el que requiere mirar cada pensamiento, cada hábito, cada acción. El que exige humildad para aceptar que siempre hay algo que desconoces. Ese camino no termina nunca, pero te mantiene vivo. Suspiré. Lo que decía no era nuevo, pero sentí su peso. Era una verdad que golpea más fuerte cuando no puedes escapar de ella. Entonces, ¿qué debo hacer? Pregunté, con voz más baja de lo habitual. Primero, observar, respondió. Mira lo que haces cada día y pregúntate, ¿lo hago porque realmente lo quiero, o porque es cómodo, repetitivo, automático? Observa tus pensamientos, tus decisiones, tu manera de sentir. Y luego pregúntate, ¿estas acciones me acercan a quien quiero ser o solo me mantienen en lo que creía haber logrado? Ese fue mi primer desafío real, observarme sin juzgarme, sin excusas. No era fácil. Cada vez que lo intentaba, aparecían justificaciones, recuerdos de cómo había cambiado antes, de todo lo que había aprendido. Pero él insistía con preguntas simples, directas, que incomodaban. ¿Estás presente cuando hablas con alguien, o solo escuchas esperando tu turno para hablar? ¿Sientes gratitud de verdad, o repites la palabra como un mantra que suena bien? ¿Tus decisiones vienen de tu corazón, o del miedo a volver a perder lo que lograste? No eran preguntas para responder rápido. Eran preguntas para vivirlas, sentirlas, dejar que dolieran y que transformaran algo por dentro. Esa tarde, me senté frente a un lago y observé mi reflejo. Intenté responderlas, pero no pude del todo. Mi mirada estaba allí, pero mi presencia se sentía fragmentada. Mi ego, orgulloso de todo lo que había alcanzado, se resistía a admitir que aún no sabía cómo sostener la paz. Él se sentó a mi lado en silencio. No dijo nada, solo esperó. Y en ese silencio, comprendí algo profundo: la transformación no ocurre cuando alguien te enseña, sino cuando te enfrentas a ti mismo sin intermediarios. Me entregó un simple cuaderno y me dijo: escribe lo que sientes, lo que piensas, lo que no te atreves a reconocer. Cada día, cada acción, cada decisión. No para presumir de tu progreso, sino para descubrir lo que ignoras. Si lo haces con sinceridad, tu vida comenzará a cambiar. Si lo haces por obligación, seguirás atrapado en la rutina. Esa noche empecé a escribir. Al principio, eran palabras confusas, recuerdos de rutinas, emociones que no había admitido ni siquiera a mí mismo.
Poco a poco, fui entendiendo algo esencial: no basta con cambiar la vida externa. La verdadera transformación comienza en la honestidad con uno mismo. No fue un proceso inmediato. Cada día traía resistencia, dudas, miedo. Pero también traía pequeñas revelaciones, momentos en los que sentía claridad, atención plena, presencia en lo que hacía. Momentos en los que, por primera vez en mucho tiempo, mi rutina se transformaba en conciencia y mi calma volvía a tener significado. Comprendí que este camino sería largo y desafiante. Que nadie podía caminarlo por mí. Que mi ego siempre intentaría disfrazar la verdad con la ilusión de la seguridad y la sabiduría. Y que la única manera de avanzar era preguntarme constantemente, observar cada día, escribir, reflexionar y estar dispuesto a sentir incomodidad. Ese encuentro me enseñó algo que marcaría cada paso del camino: el verdadero aprendizaje duele y provoca, no consuela ni afirma. Porque crecer no es cómodo. Crecer no es repetir lo que ya sabemos. Crecer es desarmarnos, enfrentarnos a nosotros mismos y reconstruirnos con cada descubrimiento. Y así, con ese cuaderno en mis manos y una sensación de inquietud que ya no podía ignorar, supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. Capítulo 5. No era el camino, era la disciplina. La mañana siguiente amaneció clara, con un sol tímido que se colaba por la ventana. Me desperté con la sensación extraña de que algo había cambiado, aunque todavía no podía nombrarlo. El encuentro con el hombre mayor me seguía rondando, sus palabras persistían como un eco. Observa, pregúntate, escribe, siente, sin distracciones, sin excusas. Me levanté y decidí comenzar un nuevo ritual. Nada dramático, nada espectacular. Solo pequeñas acciones que implicaban presencia y disciplina, el tipo de disciplina que no se nota hasta que se deja de cumplir. Primero, respiré. No como un acto automático, sino como si cada inhalación y cada exhalación fueran un recordatorio de que estaba vivo y que debía estar consciente de ello. Sentí el aire llenando mis pulmones, la presión en mi pecho, la expansión y contracción de mi abdomen. Nada extraordinario, pero era un comienzo. Luego escribí en mi cuaderno. No para organizar la vida, no para planear el futuro, sino para mirar mi interior. Cada pensamiento que surgía lo anotaba, cada emoción que sentía, cada hábito que notaba que hacía sin sentido. Descubrí cosas que me incomodaban. La manera en que dejaba que la rutina dictara mis días. Como el miedo a equivocarme me mantenía en zonas seguras, sin crecer realmente. Como repetía hábitos que creía positivos, pero que solo me mantenían cómodo. El ejercicio no era agradable. Me sentía vulnerable. No me gustaba reconocer que, después de todo lo que había logrado, aún podía perderme en la rutina. Pero cada línea escrita era como encender una pequeña luz dentro de mí, una que me mostraba lo que realmente estaba pasando y lo que necesitaba cambiar. Esa misma tarde decidí moverme. Caminé por un sendero diferente al habitual, prestando atención a cada paso, a cada sonido, a cada sensación. Sentí la brisa en la piel, el sol en la cara, el crujir de las hojas bajo mis pies. Era simple, casi insignificante, pero fue un acto consciente de vida, algo que antes pasaba desapercibido. Me di cuenta de que la disciplina no es imponer grandes cambios, sino estar presente en cada acción pequeña y hacerlas con intención. Más tarde, el mentor apareció nuevamente, como si supiera que lo buscaría. Veo que comenzaste a escribir, dijo. Bien. Ahora entiende algo, la disciplina no es castigo ni obligación, es el puente que conecta tu intención con tu realidad. No sirve de nada despertar un día, hacer un cambio, meditar o leer un libro si no sostienes eso día tras día. La transformación sin constancia se desvanece, como arena que cae entre los dedos. Tome sus palabras con fuerza, pero también con miedo. Sabía que esto no sería fácil. Cada hábito, cada acción repetida en automático, cada costumbre cómoda estaba allí para desafiarme. El ego no quiere disciplina. Prefiere el camino fácil, la ilusión de control, la sensación de ya lo sé todo. Y yo tenía que aprender a enfrentarlo, a diario, con paciencia y decisión. No busques resultados inmediatos, continuó. La transformación no se mide en logros externos. Se mide en tu capacidad de estar presente, consciente, atento a ti mismo y a tus acciones. Escribir, respirar, observar, todo eso son herramientas. Pero la verdadera fuerza viene de aplicarlas con disciplina todos los días, incluso cuando no quieres, incluso cuando no sientes ganas. Esa noche,
reflexioné sobre lo que significaba realmente la disciplina. No era imponerme reglas estrictas ni vivir en un régimen de perfección. Era comprometerme conmigo mismo, con mi transformación, con mi capacidad de sostener la paz que tanto me había costado encontrar. Era recordarme, una y otra vez, que cada hábito que repito sin conciencia me aleja de lo que quiero ser. Y que cada acción consciente, por pequeña que parezca, es un paso hacia la vida que realmente deseo. Durante días seguí ese ritual: respirar, escribir, observar mis hábitos, moverme con atención, cuestionarme. Al principio, fue incómodo. Mis pensamientos se rebelaban, mi ego se molestaba, mi mente buscaba excusas. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. La rutina dejó de ser anestesia y empezó a ser conciencia. La calma dejó de ser costumbre y empezó a ser presencia. Pequeños actos, repetidos con disciplina, comenzaron a transformar mi día, mi forma de vivir, mi relación conmigo mismo. Comprendí algo fundamental: el camino no es encontrar la paz, sino sostenerla día tras día, a pesar del ego, la comodidad y la rutina. Ese fue el verdadero aprendizaje de la disciplina, un puente invisible entre lo que sé que debo ser y lo que realmente vivo cada día. Esa noche, escribí una última frase en mi cuaderno. La disciplina no es castigo, es cuidado. No es obligación, es amor propio. Y cada día que la practico, construyo el camino que quiero recorrer. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía avanzar de verdad. No hacia un destino fácil ni garantizado, sino hacia un camino de conciencia, presencia y transformación constante. Y comprendí que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. El viaje hacia la vida que realmente merecía, y que, a partir de ahora, no podía dejar en manos de la rutina ni del ego. Capítulo 6. El dinero no era el enemigo. Durante mucho tiempo, tuve una relación ambivalente con el dinero. Lo había visto como un enemigo silencioso, fuente de estrés, ansiedad, competencia, comparaciones. Había creído que para ser feliz debía alejarme de él, despreciarlo o no depender de él. Había escuchado demasiadas veces: el dinero no trae la paz, la riqueza material corrompe el espíritu, el dinero no es espiritual. Y, de alguna manera, había asumido esas frases como verdades absolutas, sin preguntarme si realmente eran aplicables a mi vida. Pero después de los encuentros con mi mentor y las prácticas de disciplina consciente, comenzó a surgir una nueva comprensión. No era el dinero el problema. Era mi relación con él. Era como lo percibía, como lo deseaba, como lo temía. Una tarde, mientras caminábamos juntos por un parque, él me dijo: el dinero es solo una herramienta. Ni bueno ni malo. Lo que determina tu paz no es cuánto tienes, sino cómo te relacionas con ello. Lo escuché con atención, pero algo dentro de mí se resistía. Pero, si deseo dinero, ¿no me estoy apartando del camino espiritual? Pregunté, incómodo. Él sonrió, con paciencia. No, lo que te aleja del camino no es el deseo. Es la necesidad. No es la presencia del dinero, sino tu dependencia emocional de él. Cuando buscas dinero para llenar vacíos, calmar miedos o impresionar a otros, ahí radica el problema. Cuando lo usas con conciencia, como herramienta para crear, compartir y sostener tu vida, entonces se convierte en un aliado. Esa tarde, algo hizo clic. Me di cuenta de que gran parte de mi ansiedad, de mi miedo a perder estabilidad o seguridad, estaba relacionada con la idea equivocada de que el dinero era malo o peligroso. No lo era. Yo lo había convertido en un obstáculo invisible, al temerlo, al juzgarlo, al intentar ignorarlo en vez de comprenderlo. Comencé a observar mi vida con honestidad. ¿Cómo había manejado el dinero hasta ahora? Me di cuenta de que, aunque había aprendido a administrarlo, todavía existía miedo, miedo a perderlo, miedo a no tener suficiente, miedo a que mi bienestar dependiera de él. Ese miedo silencioso era el que me robaba paz, el que hacía que cada decisión financiera, incluso pequeña, generara estrés. Mi mentor me enseñó un ejercicio sencillo, pero poderoso. Cada vez que recibas o gastes dinero, dijo, pregúntate: ¿esta acción me acerca a quien quiero ser o solo alimenta miedo, orgullo o ansiedad? Escribe la respuesta. Observa lo que sientes. Practica hasta que tu relación con el dinero sea consciente. Lo probé. Al principio, fue incómodo. Cada gasto cotidiano parecía revelar mi ego, mis miedos y mis hábitos inconscientes. Pero con práctica, algo cambió. El dinero dejó de ser enemigo.
Se convirtió en espejo de mis emociones y decisiones. Se convirtió en herramienta para vivir con conciencia. Comprendí algo crucial: la espiritualidad no exige renunciar a la vida material. No pide huir del dinero ni de la estabilidad. Pide equilibrio, presencia y conciencia en la forma de usarlo. El dinero puede alimentar miedo, ego y ansiedad, o puede sostener crecimiento, generosidad y libertad. La diferencia no está en el dinero mismo, sino en cómo eliges relacionarte con él. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, reflexioné. No necesito odiar el dinero para ser libre. Necesito observar mi relación con él, entender mis emociones y actuar con intención. Y poco a poco, comencé a ver cambios pequeños pero profundos. Tomaba decisiones financieras con más calma y claridad. Mis hábitos de consumo empezaron a alinearse con mis valores. Ya no sentía culpa al disfrutar de lo que ganaba con esfuerzo consciente. La estabilidad dejó de ser una carga invisible y se convirtió en un soporte para vivir con más presencia. El aprendizaje fue profundo: el dinero no es un enemigo, ni la seguridad material un obstáculo. Lo que destruye la paz es la relación emocional que tenemos con ambos. El miedo, el apego, la necesidad, eso sí que puede robar la libertad interior. Esa noche entendí que mi viaje no era solo disciplinar mi mente o sostener hábitos conscientes. Era también revisar cada área de mi vida, enfrentar mis emociones, y cambiar la manera en que me relaciono con lo que antes temía o juzgaba. El dinero dejó de ser un problema. Se convirtió en un maestro silencioso que me enseñaba mis miedos, mis límites y mi capacidad de vivir consciente. Y esa fue una de las lecciones más poderosas hasta ahora. La libertad interior no se logra negando la vida, sino comprendiendo y transformando nuestra relación con ella. Capítulo 7. La soledad del despertar. Después de aprender a sostener la disciplina y revisar mi relación con el dinero, algo empezó a hacerse evidente: despertar duele, y a menudo duele en silencio. No hay crisis dramáticas, ni explosiones visibles, pero hay un vacío que no se puede ignorar. Un silencio interior que te obliga a enfrentar lo que realmente eres y lo que todavía necesitas aprender. Me di cuenta de que la mayoría de las personas viven adormecidas, cómodas, evitando mirar dentro de sí mismas. Y cuando uno comienza a observar de verdad, siente una soledad profunda. No es la soledad de estar físicamente solo, sino la soledad de estar realmente consciente mientras otros no lo están. Esa es la soledad del despertar. Al principio, la sentí como miedo. Miedo a quedarme sin referentes, miedo a que los demás no comprendieran mis cambios, miedo a sentirme fuera de lugar. Intenté ignorarla, llenarla con ocupaciones, distracciones, conversaciones superficiales. Pero siempre regresaba. Porque despertar no es un evento externo, sino un proceso interno que exige integridad y presencia constantes. Una tarde, mientras escribía en mi cuaderno, sentí esa incomodidad con intensidad. El silencio de la habitación parecía amplificar mis pensamientos. ¿Estoy solo en esto? ¿Vale la pena continuar si nadie más lo entiende? ¿No sería más fácil conformarme y vivir como antes? En ese instante comprendí algo importante: la incomodidad es parte del camino. No aparece para castigarte, sino para recordarte que estás creciendo. Cada sensación de vacío, cada duda, cada cuestionamiento, es un indicador de que tu vida ya no encaja en la rutina anterior. Es señal de que estás dejando atrás lo que no te sirve y avanzando hacia algo más profundo. Mi mentor apareció esa tarde, como si hubiera leído mi mente. La soledad del despertar, dijo, no es castigo. Es oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Pregunté, todavía dudoso. De aprender a estar contigo mismo, de escuchar tu verdad sin interferencias, de fortalecer tu capacidad de decisión y conciencia. Si la ignoras, seguirás buscando respuestas afuera, dependiendo de otros para validar tu camino. Si la aceptas, descubres tu fuerza interior y aprendes a vivir desde tu propio centro. Pasé horas reflexionando sobre sus palabras. Comprendí que la incomodidad y la soledad no son obstáculos, sino aliados silenciosos. Porque te obligan a mirar lo que antes evitabas: tus miedos, tus creencias limitantes, tus hábitos inconscientes. Y, al hacerlo, te dan la oportunidad de reconstruirte desde adentro, con claridad y autenticidad. Esa noche, escribí en mi cuaderno. La soledad del despertar es un recordatorio de mi propia fuerza. No estoy solo, estoy conmigo mismo, y eso es suficiente para crecer. Empecé a practicar la contemplación diaria.
No meditación mecánica, sino momentos de observación consciente de mi mente, mis emociones y mis decisiones. Descubrí que cuando me permitía sentir la incomodidad sin huir de ella, surgían revelaciones poderosas. Comprendí mis miedos financieros y emocionales. Observé patrones de relación que ya no me servían. Reconocí mi tendencia a buscar aprobación externa y cómo me distraía del verdadero camino. Con el tiempo, la soledad dejó de ser dolorosa y se convirtió en aliada. Ya no era la ausencia de compañía, sino la presencia de conciencia plena, un espacio seguro para reflexionar y crecer. Me enseñó que la verdadera fortaleza no viene de la aceptación de los demás, sino de la integridad con uno mismo. Finalmente entendí que cada etapa del despertar tiene su precio. El primer dolor es la pérdida de la rutina. El segundo dolor es la confrontación con tu ego. El tercero, y quizás más desafiante, es la soledad del despertar. Pero cada uno de estos desafíos trae consigo una lección vital. La vida consciente no es cómoda, pero es real. La transformación duele, pero fortalece. Y la soledad no es abandono, sino encuentro contigo mismo. Esa noche me dormí con una sensación distinta, no miedo, sino resolución. Había comprendido que avanzar requiere enfrentarse a la incomodidad, aceptar la soledad y usarla como herramienta de crecimiento. Porque solo quien aprende a estar presente en silencio, sin distracciones ni excusas, puede sostener el cambio y construir una vida auténtica. Capítulo 8. La claridad que despierta la acción. Después de enfrentar la soledad del despertar, descubrí que había un nuevo desafío: dar dirección a todo lo que estaba aprendiendo. Antes, la transformación se sentía como despertar de un sueño, comprender mis hábitos, enfrentar mi ego, revisar mi relación con el dinero, aceptar la incomodidad. Pero ahora comprendí algo fundamental: despertar sin acción es solo contemplación. Y la vida consciente requiere movimiento, decisión y propósito. Una mañana, mientras caminaba por un sendero bordeado de árboles, sentí por primera vez la necesidad de definir mi camino con claridad. Había aprendido a observar, a cuestionar, a sostener la disciplina, a enfrentar la soledad. Pero aún me faltaba un ingrediente esencial: la dirección consciente. Todo el crecimiento interno carecía de sentido si no podía traducirse en decisiones y acciones concretas. Mi mentor apareció nuevamente. Veo que estás listo para la siguiente etapa, dijo. ¿Qué etapa? Pregunté, con curiosidad y un poco de miedo. La etapa de la claridad y la acción. Ahora que sabes quién eres, qué temes y cómo sostener la paz, es momento de aprender a dirigir tu energía. A convertir la conciencia en movimiento y tus decisiones en resultados que reflejen tu verdadero propósito. Me llevó a un banco junto a un lago y me entregó un cuaderno nuevo. Quiero que hagas algo diferente esta vez, dijo. Escribe tus metas, pero no como listas vacías. Escribe con intención. Cada meta debe tener un porqué profundo, un motivo que toque tu corazón y no solo tu mente. Pero, ¿y si me equivoco? Pregunté, dudando. No existe el error cuando actúas desde conciencia y propósito. Solo aprendizaje. Y eso es lo que te permitirá avanzar. Me senté, respiré y comencé a escribir. No fue fácil. Al principio mis metas eran superficiales: tener éxito en el trabajo, ahorrar dinero, ser feliz. Pero su mirada insistente me empujaba a profundizar. ¿Por qué quieres eso? ¿Qué significa realmente para ti? Y fue ahí cuando comencé a conectar con la esencia de cada deseo. No quería éxito en el trabajo, sino realizarme en algo que tuviera sentido y me hiciera sentir vivo. No quería ahorrar dinero, sino tener libertad para crear y compartir sin miedo. No quería simplemente ser feliz, sino sentirme completo, presente y coherente en mis acciones y decisiones. Escribí durante horas, cada meta conectada con un propósito profundo, cada intención acompañada de un plan mínimo de acción. Descubrí que la claridad genera poder y motivación silenciosa. Sin claridad, el crecimiento interno se dispersa. Con claridad, cada paso se convierte en movimiento consciente hacia la vida que deseas. Mi mentor me observaba mientras escribía, sin intervenir. Luego dijo algo que cambió mi percepción para siempre. La claridad no solo organiza tu mente, sino que transforma tu energía. Cada acción que tomas desde un propósito consciente multiplica tu fuerza interior. Cada decisión alineada con tu verdadero deseo fortalece tu espíritu. Comencé a aplicar esto de inmediato. No con grandes cambios, sino con acciones pequeñas y consistentes. En mi trabajo,
Decidí concentrarme en proyectos que realmente me importaban, dejando de lado lo que no aportaba valor. En mis relaciones, elegí conversaciones sinceras, en lugar de complacencias vacías. En mi tiempo personal, incorporé prácticas que fortalecieran mi claridad: escribir, reflexionar, revisar hábitos, observar emociones. Cada día, la claridad me daba energía. Cada meta, conectada con un propósito profundo, me recordaba quién era y hacia dónde quería ir. Y algo sorprendente sucedió: la vida dejó de sentirse pesada. El miedo a perderse, la ansiedad y la rutina que antes me atrapaban, comenzaron a perder fuerza. Porque ahora tenía un mapa interno. Una brújula que me guiaba en cada decisión. Esa noche escribí en mi cuaderno: la claridad no solo organiza la mente, organiza el alma. Cada acción consciente, cada meta alineada con el propósito, es un paso hacia la libertad interior y la vida que merezco. Pero comprendí que la claridad por sí sola no era suficiente. Debía acompañarla con acción constante. No esperar la motivación, ni depender de las circunstancias, sino tomar decisiones alineadas todos los días, incluso cuando era incómodo o difícil. Aprendí que el verdadero poder no está en saber qué quieres, sino en hacerlo realidad a través de acciones conscientes y persistentes. Y que la combinación de claridad, propósito y disciplina es la base de toda transformación duradera. Al final de ese día, comprendí algo más: el despertar no es solo interno. Es acción, es dirección, es fuerza sostenida por la claridad del alma. Y solo quienes aprenden a unir conciencia con movimiento pueden avanzar hacia la vida que realmente desean. Ese día, por primera vez, sentí la certeza de que estaba construyendo algo real, un camino de transformación que no dependía de circunstancias externas, sino de mi disciplina, claridad y propósito consciente. Y supe que el viaje continuaba, pero con un paso más firme, más decidido y más consciente que nunca. Capítulo 9. El arte de equilibrar el interior. Después de aprender a sostener la disciplina y darle dirección a mi vida con claridad y propósito, comencé a notar algo que hasta entonces había pasado desapercibido: el desorden interno no desaparece con buenos hábitos o metas claras. La mente sigue pensando, el corazón sigue sintiendo, y el cuerpo guarda tensiones acumuladas. No basta con meditar, escribir, organizar la vida o definir metas. Si no integras tus emociones y tu cuerpo, cualquier avance puede ser superficial. Una mañana, mientras caminaba por un sendero silencioso del parque, sentí por primera vez la fuerza de esa verdad. Mi respiración estaba agitada, mi mente llena de pensamientos repetitivos, mis hombros tensos. Era un recordatorio claro de que la conciencia sin integración no es suficiente. Mi mentor apareció, como siempre, sin anunciarse. Veo que estás luchando con tu propio ritmo, dijo. Sí, respondí, siento que avanzo, pero todavía algo no encaja. Eso sucede cuando trabajas en la mente y en la claridad, pero descuidas las emociones y el cuerpo. No puedes sostener cambios profundos sin aprender a escuchar y equilibrar tus tres centros: mente, corazón y cuerpo. Esa tarde me enseñó el primer principio de la integración: no reprimir, observar y transformar. Las emociones no se ignoran ni se descartan, dijo. Se observan, se sienten, y luego se transforman en acciones conscientes. No puedes controlar todo lo que sientes, pero sí cómo respondes a ello. Esa es la diferencia entre ser arrastrado por la vida y dirigir tu propio camino. Comencé a aplicar esa lección inmediatamente. Cuando sentía ansiedad, en lugar de distraerme, me detenía y observaba la sensación, donde la sentía en el cuerpo, qué pensamientos la acompañaban, qué recuerdos o juicios la activaban. Luego, respiraba profundamente, permitiendo que esa emoción pasara, transformándola en claridad y decisión. No fue fácil. Hubo días en los que lloré, días en los que sentí frustración intensa, días en los que parecía retroceder. Pero con práctica, aprendí que la incomodidad emocional es un indicador de crecimiento, no un obstáculo. El segundo principio que aprendí fue crear hábitos que integren cuerpo y mente. No solo escribir o meditar, sino también mover el cuerpo de manera consciente. Ejercicios físicos, caminatas con atención plena, respiraciones profundas, estiramientos que liberan tensiones acumuladas. Descubrí que un cuerpo tenso genera pensamientos agitados y emociones desbordadas. Cuando aprendes a cuidar y escuchar tu cuerpo, la mente se calma y el corazón encuentra espacio para sentir sin juicio. El tercer principio fue la práctica diaria de revisión emocional. Cada noche,
Escribía no solo mis decisiones y acciones, sino también mis emociones, que sentí, porque lo sentí, cómo respondí, que aprendí. Poco a poco, esto me permitió reconocer patrones, descubrir reacciones automáticas y reemplazarlas con respuestas conscientes. Era como entrenar un músculo invisible, el músculo de la inteligencia emocional. Un día, mientras realizaba este ejercicio, comprendí algo poderoso: la verdadera transformación ocurre cuando mente, corazón y cuerpo trabajan juntos, no por separado. La disciplina sin conciencia emocional se vuelve rígida. La claridad sin control del cuerpo se vuelve inestable. Y la presencia sin acción se desvanece en la rutina. Mi mentor me dijo algo que nunca olvidé. El equilibrio no es un estado que alcanzas y luego olvidas. Es un proceso diario. Es aceptar que la vida siempre cambiará, pero tu centro interno puede permanecer firme si practicas la integración constantemente. Comprendí que hasta entonces había avanzado mucho, pero que la verdadera maestría consistía en integrar todo lo aprendido en un flujo continuo de conciencia, acción y emoción equilibrada. No era suficiente escribir o meditar. No era suficiente definir metas o revisar hábitos. Era necesario sentir, pensar y actuar de manera alineada, consciente y constante. Esa noche, mientras escribía, resumí mis aprendizajes en una frase que luego se convirtió en mantra personal. No hay paz duradera sin equilibrio. No hay crecimiento sin integración. No hay libertad sin conciencia en mente, corazón y cuerpo. Desde entonces, cada decisión, cada pensamiento y cada acción comenzaron a reflejar esa integración. Mi vida dejó de sentirse fragmentada. El miedo, la ansiedad y la frustración disminuyeron. Y sentí, por primera vez, una sensación de poder tranquilo y sostenido, como si todo lo aprendido se conectara en un mismo flujo que impulsaba mi camino de transformación. Capítulo 10. El viaje que nunca termina. Llegar a este punto no fue fácil. No hubo milagros, ni revelaciones instantáneas, ni soluciones mágicas que resolvieran todos mis problemas de golpe. Lo que había experimentado hasta ahora fue un proceso lento, profundo, a veces doloroso, pero siempre transformador. Mirando atrás, vi cómo cada capítulo de mi vida había estado marcado por pequeños giros, decisiones conscientes y lecciones que me obligaron a enfrentar mi ego, mis miedos y mis hábitos inconscientes. Había aprendido que la verdadera transformación no viene de lo que obtienes, sino de lo que integras, practicas y sostienes cada día. Mi mentor apareció una vez más, y esta vez su presencia tenía un aire distinto, más calma, más certeza, pero también desafío. Has recorrido un largo camino, dijo, pero el viaje no termina aquí. ¿Nunca termina? Pregunté, sorprendido. No respondió. El crecimiento es un río que nunca deja de fluir. Cada día trae nuevas experiencias, nuevos desafíos, nuevas oportunidades de transformación. Lo importante no es llegar a un destino, sino aprender a caminar consciente, con propósito y armonía. Esa tarde comprendí que todo lo que había aprendido podía resumirse en 3 pilares fundamentales: disciplina, claridad y presencia. Disciplina consciente, mantener hábitos que construyan el camino día tras día, incluso cuando no hay motivación o ganas. Claridad con propósito, conocer tus metas profundas, tus valores y tu dirección, y actuar alineado con ellos. Presencia integrada, equilibrar mente, cuerpo y emociones, observando lo que sientes y pensando antes de reaccionar, transformando cada experiencia en aprendizaje. Pero había algo más. Aprendí que la transformación no consiste en volverse perfecto, sino ser consciente de la propia imperfección y usarla como combustible para crecer. Cada error, cada miedo, cada momento de duda, se convirtió en una oportunidad para acercarme a quien realmente quiero ser. Recordé las primeras etapas del viaje. La confrontación con mi ego y la rutina disfrazada de paz. La disciplina diaria para observar y escribir, respirando y estando presente. La relación con el dinero, que dejó de ser enemigo para convertirse en herramienta. La soledad del despertar, que se transformó en un espacio de autoconocimiento y fortaleza. La claridad de propósito y la acción consciente, que dieron dirección a mi vida. La integración de mente, cuerpo y emociones, que unió todo en un flujo armonioso. Todo esto me enseñó una verdad fundamental: la vida no se transforma desde afuera, sino desde adentro. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción consciente tiene un efecto acumulativo. Cada día que eliges vivir con intención, cada hábito que practicas con disciplina, cada decisión alineada con tu propósito, construye la vida que realmente deseas.
Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, sentí una gratitud profunda. No solo por lo que había aprendido, sino por el proceso mismo, por cada momento de incomodidad, cada desafío, cada instante de duda. Todo eso había sido necesario para crecer, para sostener la paz y la claridad, para comprender que el viaje es la verdadera recompensa. Antes de dormir, escribí mi última reflexión. La vida consciente no tiene fin. Cada día es una oportunidad de aprender, crecer y avanzar. No busques la perfección, busca la integridad. No temas al cambio, abrázalo. No huyas de ti mismo, encuéntrate en cada acción, pensamiento y emoción. El viaje continuaba, pero esta vez con fuerza, claridad y propósito. Ya no dependía de motivaciones externas, ni de resultados inmediatos. Aprendí a caminar con calma y presencia, a enfrentar la incomodidad y a sostener la transformación día tras día. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la capacidad de vivir consciente, equilibrado y libre. Y así, con el corazón lleno de gratitud y la mente clara, comprendí la última lección: el despertar no es un destino, es una manera de caminar por la vida. Y cada paso consciente es un paso hacia la libertad interior que todos podemos alcanzar. El viaje continúa. Y ahora, estoy listo para recorrerlo plenamente. Fin. Quiero agradecerte, de corazón, por acompañarme en este viaje. Cada página que leíste, cada reflexión que hiciste y cada momento que decidiste detenerte a mirar dentro de ti, es parte de esta transformación. Este libro no tiene valor si no hay alguien dispuesto a poner en práctica sus enseñanzas, y tú lo hiciste. Gracias por abrir tu mente, tu corazón y tu vida a nuevas posibilidades. Gracias por permitirte cuestionar lo que creías seguro, enfrentar la incomodidad y buscar un camino más consciente. Recuerda que el verdadero viaje no termina aquí. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y avanzar hacia la vida que realmente deseas. Espero que lo aprendido en estas páginas te acompañe, te inspire y te impulse a vivir con claridad, disciplina y propósito. Gracias por leer, gracias por reflexionar y sobre todo, gracias por atreverte a dar los pasos hacia tu propia libertad interior.